Daniela Abril Estrada es una artista plástica que no se encasilla en una disciplina en particular. Su trabajo artístico y teórico se centra en la idea de la indisciplinariedad, donde no existen fronteras y límites entre corrientes de pensamiento y solo hay un objetivo: encontrar un espacio para la formación de nuevo conocimiento. Su obra utiliza materiales de las ciencias naturales, como elementos químicos en diferentes formas o estados, para dar a conocer sus planteamientos teóricos sobre la materia y la naturaleza. Trabaja en colaboración con instituciones científicas como Art at CMS en CERN, el Instituto GEFI en Viena, los laboratorios Cavendish en Cambridge y es coorganizadora de la red Suratómica, una red de organizaciones, colectivos e individuos a nivel internacional que, bajo las ideas de colaboración y apertura del conocimiento, difunde el pensamiento científico y artístico. Bienvenida, Daniela Abril. Hola, gracias por invitarme y por querer hablar conmigo. Bueno, primero que todo, quisiera que nos contextualizaras un poco. Este público es un público de músicos principalmente, pero están abiertos a tener invitados de las artes plásticas y de las artes escénicas también. Igual yo pienso, y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, que el arte cada vez es más interdisciplinar y cada vez tenemos conexiones entre todos nosotros desde nuestros diferentes puntos. Pero quería preguntarte primero, tú hablas mucho de la idea de la indisciplinariedad. Ese término es un término nuevo para mí. Quisiera que nos explicaras un poco de qué se trata eso y qué es lo que tú haces con tu arte y con la ciencia. Listo, pues te cuento de dónde viene el término, principalmente, sí, no es un término nuevo, es un término que escuché en las clases y en los seminarios del investigador Carlos Maldonado, que es un investigador en las ciencias de la complejidad, con quien trabajamos mucho desde Suratómica. Ya te contaré más adelante qué es Suratómica. Y él nos ha estado dando llevamos meses trabajando el tema de las ciencias de la complejidad y la estética y el arte, para unir el arte y la ciencia. Y llegamos a la conclusión de que no se trata, mi pregrado fue en artes transdisciplinarias, y este mundo del arte y la ciencia es un mundo que se llama a sí mismo muy interdisciplinario. Pero más allá de tener disciplinas diferentes como el arte, la ciencia, la literatura, diciendo el arte como artes plásticas, ¿no? Pero cuando digo arte me refiero a todos los procesos creativos. En vez de tener diferentes cajones y diferentes disciplinas que se unen o se mezclan, o se conectan, o se encuentran, o incluso se inspiran las unas a las otras, el concepto de lo indisciplinario es literal acabar con que existan las dos o tres disciplinas, sino no se trata ya de disciplinas, se trata de creación de conocimiento y de creatividad y de creación artística o como de expresión artística más que... Y dejan de existir como el arte basado en la ciencia o la ciencia inspirada en el arte o etcétera. Y creo que esa es una de mis grandes metas con mi obra artística y con mis proyectos, llegar a ese punto donde las disciplinas, donde las fronteras entre las disciplinas desaparecen y la misma disciplina se crea algo nuevo, ¿no? Como que convergen en algo nuevo y no es solamente una unión. Muchas personas dicen, no, yo soy músico y esto es lo que soy, no puedo irme a campos diferentes, y me gustaría como que habláramos sobre eso, sobre esa flexibilidad que permiten este mundo indisciplinario, como dices tú. ¿Cómo ha sido ese proceso? O sea, ¿desde qué momento comenzaste tú a entender que tu camino iba a ser por esa indisciplinariedad y no que ibas a estar totalmente inmersa en el mundo artístico con estas reglas definidas o en el mundo científico con unas reglas definidas?
Fue un proceso muy personal. Yo estaba estudiando artes en Bogotá, en la Universidad Nacional, estaba estudiando artes plásticas, esto fue en el 2009-2010, y empecé un proceso médico al mismo tiempo, y me di cuenta que no podía separar el uno del otro, no, porque el proceso médico estaba teniendo unos problemas en los ojos y yo no podía separar lo visual del arte, pues porque estaban unidos. Entonces empecé a trabajar ahí, también conocí en ese momento a mi gran mentor del arte y la ciencia, que se llama Alejandro Tamayo, y con él hice mi primera clase de arte y ciencia, que era un poco enfocada en la historia del bioarte, que empieza en los años 70, y me di cuenta que por ahí iba la cosa, que no podía separar mi cuerpo, mis manos y mis ojos y los procesos que se estaban llevando a cabo adentro de lo exterior, de lo que iba a crear artísticamente o producir o dibujar o lo que fuera. Y cuando uno va como a la raíz de los procesos creativos en el cuerpo, el canto, en las cuerdas vocales o en la forma en la que se mueven las vibraciones, en el dibujo, lo que es mi caso, los materiales químicos que están dentro del dibujo, el carbono, el carboncillo, todo al fin y al cabo tiene una explicación científica que igual a mí, bueno, con el término indisciplinario creo que se entiende que me opongo un poquito a eso de lo científico y lo artístico, ¿no? Pero ahí está más o menos como toda expresión creativa viene desde el cuerpo, y todo proceso corporal es un proceso científico al mismo tiempo. Es un proceso biológico y es un proceso de vida. Entonces creo que ahí están como unos puntos, como una raíz conjunta, como una raíz unida. Sí, hablemos un poquito sobre esto que hablas de los materiales, tan interesante de, bueno, si trabajas con carbono tienes que entender cómo de dónde viene ese material, etcétera. Cuéntanos cómo son tus obras, o sea, en qué materiales utilizas, si piensas primero en los materiales y después piensas en el proceso creativo, o al revés, o cómo es tus aproximaciones al trabajo creativo. Bueno, materiales, llevo alrededor de, no sé, 5 o 6 años enfocada en que los materiales son también parte del concepto. Mi obra es muy conceptual. Creo que para contestar esa pregunta, creo que empiezo con el concepto, empiezo con la pregunta, con lo que me interesa investigar un poco, como en el proceso científico también. Uno empieza con una pregunta, como con una curiosidad, y reúno como las ideas o las formas de trabajar. Muchos años me dediqué a coleccionar los elementos químicos de diferentes formas, en diferentes estados, digamos, líquido, sólido, lo que fuera, y la obra artística en sí misma eran esos elementos y cómo los mostraba en el espacio. Y la investigación que estaba detrás. Obviamente la obra siempre es el concepto detrás, no tanto el dibujo final o la instalación final, sino es el concepto que hay detrás y la idea que llevó a ese concepto. Y en los últimos 2 o 3 años estoy enfocada como en el dibujo experimental, pero lo mismo. La obra no es el dibujo final, no es el resultado final del dibujo, sino el proceso químico que se lleva a cabo durante la creación del dibujo, del resultado visual final de la obra. Eso me parece muy interesante porque, digamos, desde el punto de vista de la música, pues la música es un arte del tiempo. Nosotros vamos mostrando un proceso desde que empieza una obra, mientras que la tocamos hasta que termina.
Y muchas veces muchos músicos se sienten alejados del mundo de las artes plásticas, básicamente porque es un resultado que no tiene nada que ver con el tiempo, es un resultado que está ahí. Pero lo que tú cuentas me parece muy interesante porque empezamos a tener como esos puntos de conexión de las artes donde el proceso es impresionantemente importante en el resultado final. Ahora, quisiera preguntarte, en el caso de este proceso que tú haces, por lo que te escucho, es un proceso muy científico en el sentido de que planteas una hipótesis, buscas los recursos, etc. Un artista que acaba de empezar y que no tiene idea cómo abordar su proceso creativo, le gustaría hacer este tipo de obra, pero no sabe de qué manera hacerla. ¿Tú crees que podría empezar a abrir su panorama a estos procesos creativos científicos para empezar a tener guías de por dónde puede ir? Claro, creo que el simple hecho de tener curiosidad científica ya te lleva a encontrar materiales y te lleva a encontrar, por lo menos a desear trabajar con algunos materiales que te ayuden a llevar a cabo ese proceso artístico, ¿no? Porque al fin y al cabo no se trata del material, se trata de la metáfora que hay detrás del material y se trata de el concepto que hay detrás del material. Entonces, si yo estoy trabajando con el carbono, que es el elemento químico en el que me he concentrado en los últimos años, por ser el elemento de la vida, por ser el único elemento capaz de crear pues digámoslo, las moléculas vivas. Claro que detrás de eso hay un montón, pero bueno, las moléculas vivas. Obviamente la forma en la que yo trabajo el carbono puede ser el grafito del lápiz, o te puedo mostrar un diamante en una galería, o puedo mostrarte tinta de carbono, o puedo mostrarte una célula que está llena de ADN, que igual tiene un montón. Entonces, digamos que no se trata tanto del material, sino del concepto y la metáfora y la idea que hay detrás del material. Porque yo te puedo decir, quiero trabajar con hidrógeno, que es otro elemento con el que yo he trabajado, pero me toca trabajar con él hipotéticamente porque no puedo trabajar con él como materia artística, sí. Y siento que desde hace unos años las instituciones y los salones, digamos, científicos, los laboratorios y los científicos y las científicas mismas han abierto mucho más la curiosidad y emprenden mucho más sus ideas a través de los ojos de los artistas también, y le dan la bienvenida a las preguntas artísticas, y siento que hay muchas formas de acercarse a la ciencia también. Hay muchos proyectos de arte y ciencia que se están haciendo en este momento. Sí, como no sé si eso contesta a tu pregunta exactamente, pero creo que esa es la forma de acercarse al material, es tener la inquietud y buscar hacerlo. Sí, me parece muy interesante lo que hablas de los artistas aportándole al mundo de la ciencia. No como que la ciencia va por un camino y tiene como sus lineamientos y los artistas solo son el reflejo de ese camino, sino que es algo, están co-creando un nuevo conocimiento los artistas y los científicos. ¿Qué le añaden los artistas a ese campo de la ciencia propiamente? Pues si me preguntas a mí, de todo. Me parece que los artistas, lo poético, no solamente los y las artistas plásticas y esto, sino lo poético detrás de la creatividad y de la, digámoslo, la ingenuidad de la curiosidad artística, puede abrirle campos nuevos a la ciencia.
Yo he trabajado sobre todo con física de partículas, en el CERN y con físicos que uno diría, bueno, pues esa ciencia es como la más teórica de todos, no sé, como que uno le tiene un poquito de distancia, pero para mí la física cuántica es muy poética, es muy parecida a la poesía. Y cada idea que se tiene en la física cuántica se puede ver como una idea poética, como que cualquiera podría haberla propuesto. Obviamente, uno no puede comparar las ideas de una persona que lleva 40 años estudiando física cuántica y que sabe como de la ciencia, la teoría, la matemática, que se ha dedicado a entender la materia y la energía, las fuerzas fundamentales, todo. Pero creo que cuando uno se acerca desde un punto de vista ajeno a la agenda científica y a la academia científica, puede cuestionar muchas cosas que dentro de la ciencia no se cuestionan porque no es necesario o porque no lo ven como viable o porque no lo ven. Simplemente cuando uno está metido como en un marco tan claro, tan fijo, este es mi libro, estas son mis cosas, esto es lo que yo aprendí, pues no mira por fuera. ¿Y qué hace el arte? Pues mirar desde afuera y decir, hey, quiero proponer esto, quiero, así sea poético, así no tenga utilidad mayor para la ciencia, pero creo que el arte puede derrumbar fronteras que ha puesto la ciencia. Me pregunto también si dentro de pues, este proceso de co-creación, en el caso tuyo, tú has tenido que aprender muchísimo sobre ciencia en particular, o sea, realmente ha sido porque has tenido un proyecto y por eso has tenido que aprender sobre eso, o te has dedicado a tener como esa línea de conocimiento y esa curiosidad y ese aprendizaje sobre ciencia y después has utilizado ese conocimiento para tu obra artística. Bueno, mi curiosidad por la ciencia empieza desde mucho antes de todos mis proyectos y obviamente se agrandó con mis procesos médicos que te contaba antes, como por la biología y por las células y por la vida en sí, como entenderla un poco. Para mi trabajo con la física que llegó desde ese punto, o sea, fue llegar desde el arte y la medicina, que era como el arte y mi cuerpo, tener una pregunta de por qué está sucediendo un proceso en mi cuerpo, entonces empezar a ver dentro de la biología qué está pasándole a mis células. La biología no me dio tantas respuestas, entonces bueno, vámonos a la química orgánica más adentro, a ver en la química orgánica si está la respuesta. En la química orgánica tampoco estaba, entonces bueno, vamos más adentro a la química misma sin tener en cuenta si está viva o no como el objeto de estudio, y así sucesivamente llegué al final a la física a buscar la respuesta dentro del átomo dentro y como en las mismas partículas, ¿no? Y ahí también hice una conexión que es muy clave en mi obra, que es con astrofísica, con astronomía y astrofísica. Y todo lo fui aprendiendo en el camino. No sé ni un décimo de lo que hay que saber de los temas, pero me encanta escuchar, me encanta aprender. Ha sido maravilloso trabajar con científicos y científicas, y lo que te digo, lo escucho como una fuente absurdamente creativa de información. Sí, lo fui aprendiendo como con el pasar del tiempo y con cómo iban cambiando los intereses. Bueno, hablemos ahorita de lo que estás haciendo. Bueno, tienes varios proyectos, pero antes que todo quisiera que me hablaras sobre tu conexión con el Instituto CERN.
con los laboratorios Cavendish en Cambridge. ¿Cómo ha sido ese tema? O sea, ¿cómo se crean esas alianzas? ¿Cómo puede un artista empezar a involucrarse con este tipo de institutos? Bueno, yo llegué al CERN por la maestría que hice. Yo hice una maestría acá en Viena de arte y ciencia y ellos nos invitaron, nos dijeron propongan un proyecto y los llevamos a una micro residencia de 4 días a conocer el campus y a hablar con la gente allá y bueno. Y como yo ya venía con este proceso desde hace 11 años en Bogotá y ahí llegó la oportunidad de decir, no, pues salto a la física y empiezo a buscar mi respuesta dentro de la materia misma. Entonces propuse mi proyecto y me fui para allá. Esto fue en el 2016, a finales del 2016 y pues conocí gente maravillosa. Mi gran mentor de la ciencia se llama Jorge Mickenberg y trabaja en uno de los 4 experimentos grandes que tiene el Gran Colisionador de Hadrones, en el experimento Atlas. Y Jorge es latinoamericano, entonces me podía explicar la física en español, que para mí era pues muy importante, porque no es lo mismo escucharla en español, claro, que escucharla en alemán o en inglés. Sí. Entonces él fue muy importante y me quedé en contacto con él después. Empecé a hacer mi tesis de maestría que era sobre este tema, en esto me enfoqué para la tesis y él terminó siendo mi mentor de tesis prácticamente y volví a viajar. Empecé a viajar una vez cada 2 meses o una vez cada 3 meses a hacer entrevistas, a conocer más experimentos, a aprender pues de todo allá. Y lo de los laboratorios de Cavendish en Cambridge fue principalmente por una exposición que hubo de arte y ciencia dentro de los laboratorios, a la cual llevé una obra, presenté un seminario también al respecto y bueno, así se han creado las comunicaciones, las redes. Una de las cosas que quizás es lo que más cuesta a la hora de empezar es, bueno, de cómo desarrollo la consistencia, cómo logro mantener siempre una rutina, una manera de hacer las cosas que me permita hacer exposiciones. Entonces, ¿qué consejo le darías a estos artistas que están empezando y que tienen ese miedo de decir, ¿cómo voy a poder tener esa capacidad de producir trabajo a ese nivel? ¿Cómo ha sido tu experiencia y qué consejo les das? Llegó un punto en el que yo sentí la necesidad de abrir mi propio nicho, de decir, bueno, pues yo no quepo en la academia, yo he expuesto en galerías y en lugares como artísticos, digamos, pero tampoco es lo que me mueve completamente. A mí me gusta la comunidad, me gustan las redes, me gusta crear en colaboración, etcétera, etcétera. Entonces, como lo difícil que es decir, bueno, pues yo quiero proponer mi propio espacio, yo quiero proponer mis propias exposiciones, yo quiero proponer mi propia red. Así se creó Suratómica, de hecho, que es la red que coorganizo en Colombia. Fue como la necesidad de entender que no todos cabemos en el mundo del arte, que no todos cabemos en el mundo de las galerías y que así puedas exponer en una galería y etcétera, etcétera, muy lindo todo, pero no es lo que me movía a mí. Entonces era como, no, y todavía, y lo corroboré por última vez hace unos meses, me gusta mucho mostrar mi obra y mostrar lo que estoy haciendo, pero me gusta más trabajar como en comunidad, me gusta más crear redes, me gusta más colaborar, hablar con los científicos y las científicas y decir, oye,
tengo un proyecto con esto, busquemos un laboratorio, busquemos tal cosa, hagamos esto, abramos el espacio, lo que sea. Me gusta mucho más eso que buscar la forma de entrar en las galerías, que yo creo que es de las cosas que más nos preguntamos las personas que estudiamos arte desde el principio. ¿Cómo voy a hacer yo para entrar en una exposición? ¿Cómo voy a hacer yo para entrar a un museo? Pues eso es muchísimo más difícil y eso es una élite que yo creo que es el 1% o menos de la gente que estudia arte, y de ese 1% las mujeres somos el 0,1%. Y después las mujeres del sur global el 0,001%, o sea, es un mundo que se reduce absolutamente. En la música creo que pasa exactamente lo mismo, sobre todo en la música clásica. Y total, decir, hijo de pucha, pues nada, abramos nuestros propios espacios y abramos un espacio que sea abierto, que sea colaborativo, que sea gratis, que sea que esté bienvenido, como cualquier idea, cualquier persona, con fondo académico, se puede decir como fondo académico, como con educación académica o sin educación académica. Que me importa a mí si fuiste a la universidad o no, que me importa si eres biólogo y quieres hacer un dibujo, o que me importa si eres cantante y quieres irte al CERN a mirar el gran colisionador de hadrones. Hazlo, ese es el espacio que queremos abrir también, mucho más inclusivo, se puede decir, aunque esa palabra es un poco rara, pero sí, como sin ese miedo al rechazo institucional del arte, porque es muy fuerte y está en todas partes y está siempre presente. Sí, la razón por la que creé este proyecto Iniciativa Creativa, pues su nombre lo dice todo, porque creo que necesitamos tener la iniciativa creativa de crear estas cosas como Suratómica, como muchos proyectos que he visto con mis entrevistados en estas cortas entrevistas que he hecho, donde se salen de lo convencional, donde ya no siguen persiguiendo ese mismo deber ser de exponer en la galería o cantar en el Carnegie Hall, o mejor dicho, hacer lo que la sociedad dice que hay que hacer con el arte, sino empezar a crear nuevas cosas. Pero ahora la pregunta que se viene con eso es, sí, listo, digamos que hay mucha creatividad, hay gente que está dispuesta a hacer estos proyectos colectivos, gratis, etcétera, pero entonces, ¿cómo viene el dinero? ¿Cómo entonces podemos vivir, tener nuestras necesidades básicas cubiertas, el techo, lo demás, y al mismo tiempo pues crear este tipo de iniciativas? Creo que esa es una de las grandes preguntas que nos hacemos, además de la incertidumbre, ¿no? Decir, bueno, no todos podemos vivir de becas o de convocatorias abiertas, sobre todo porque en las artes plásticas las convocatorias abiertas hoy en día ni siquiera pagan, sino para irte a una residencia usualmente tienes que pagar tú para estar en esa residencia, o para entrar a una exposición y para mandar te cobran $5 la obra que quieras mandar a convocatoria, ni siquiera sabes si vas a pasar o no. Eso es algo que toca pelear contra ese sistema, porque no es algo que esté como apoyando a la idea de que sí podemos vivir del arte. Creo que hay que encontrar la forma de hacerlo. Creo que muchas de las personas con las que yo trabajo finalmente terminamos, o en algún momento estamos siendo también profesores o teniendo iniciativas como paralelas que nos den algo de dinero. Yo no estoy en Colombia y yo no vivo en Colombia hace 10 años, y me puedo imaginar que la situación en Colombia es 1000 veces, bueno, pues tengo el proyecto, tengo Suratómica en Colombia, y ya con Suratómica lo siento y lo puedo entender, como
lo difícil que es quedar en una convocatoria, lo difícil que es, o sea, si es difícil para un grupo, para una red que está organizada, que es una red internacional, que tiene proyectos de educativos o proyectos artísticos o lo que sea. Si es difícil para este tipo de redes, pues no me puedo imaginar cómo es para artistas individuales. Y empiezan a surgir iniciativas como esta feria que tú puedes mandar una obra y te la venden barata o lo que sea, o una galería que tú expones y la galería se queda con el 50% o hasta a veces el 80% de tu obra. ¿Cómo vas a vivir de eso, no? Es bastante difícil, y por eso creo que hay que pensarse la forma de emprender nuevas formas de vida, como, bueno, pues digamos que es un poco utópico, pero una de las propuestas, como una de las metas que tengo yo y que creo que tiene también Suratómica como red, es llegar a ese punto donde uno se imagine un espacio sin la presión capitalista de la sociedad, ¿no? Eso sería lo mejor, como poder vivir literal de tu creatividad. Y para mí, desde este punto de vista como indisciplinario del que estábamos hablando al principio, pues obviamente tener una huerta es igual de artístico que cualquier otra cosa, porque es creatividad pura, es decir, estás haciendo crecer vida. ¿Qué más puede haber ahí, no? Como unir los conocimientos y acercarse a diferentes formas de vida para no sucumbir, porque sí es un mundo bastante cerrado para la gran mayoría de nosotras y nosotros. Sí, además también incluso cuando uno decide como, bueno, voy a vivir de esto, tiene que renunciar a muchas cosas. Entonces, por ejemplo, el mismo mercado, en el caso de la música, le dice el repertorio que tiene que hacer o la manera que se debe vestir o el tipo de escenario en el que se tiene que mover. Y muchas veces hay algunos artistas que aconsejan, y esto no es que sea para todo el mundo, pero hay muchos artistas que dicen: yo me salí de esa maquinaria y pude por fin tener esa libertad creativa que no había tenido antes por estar como tratando de entregar lo que el mercado está pidiendo, ¿no? Entonces, sí me parece que eso que cuentas es muy interesante, porque igual como uno tiene que estar más abierto a otras cosas, no solamente, no, es que soy artista y tengo que vivir del arte, no, pues en esta idea de indisciplinariedad uno puede tener muchas más posibilidades, abrir su campo de acción y sobre todo siento yo que proteger ese proceso creativo que es tan preciado y que la verdad uno no quisiera que se estigmatizara o que se dañara por estas condiciones que nos da el mercado. Ahora, quisiera que nos hablaras un poquito sobre esta red Suratómica, sobre todo para estos artistas que tienen como ese interés, que quisieran estar ahí, que quisieran tener como un contacto con ustedes. ¿Cómo lo pueden hacer y qué es lo que podrían esperar de entrar a esta red? Pues entrar a Suratómica es muy fácil, porque es una red completamente abierta. No tenemos ningún como no elegimos. Sí tenemos convocatorias abiertas que se repiten muchas veces, por ejemplo, para encuentros de arte y ciencia, los llamamos desde Suratómica, que es una charla donde alguien cuenta sus proyectos, sus ideas, lo que ha hecho, etc. Estas son las convocatorias que tenemos. Ahora, durante la pandemia, hemos empezado a hacer grupos de creación, que han sido unos de mis espacios favoritos de todo el tiempo mientras hemos estado trabajando con Suratómica,
Y estos espacios estos grupos de creación son personas que proponen a través de una convocatoria abierta también un grupo de investigación o de creación o de pensamiento. Yo quiero encontrarme una vez a la semana con un grupo de personas que les interese este filósofo porque vamos a leer estos libros y vamos a hablar de esto. O tenemos varios científicos, ahora que me preguntas por el CERN también, científicos, y digo científicos en masculino porque lastimosamente hasta ahora solo hay hombres, que si hay alguna mujer escuchándome, por favor, únete a nosotras. Ellos también proponen grupos de creación. Entonces hay un grupo de creación de unos científicos del CERN, colombianos, que trabajan desde Colombia para el laboratorio en Suiza, y ellos proponen un grupo en el que van a explicar la física cuántica, o proponen un grupo para hablar sobre caos, o etcétera. Entonces, entrar a Suratómica es entrar a la página, poner su correo para el newsletter, recibir el newsletter y decir, yo quiero ser parte de este espacio, y bienvenido y bienvenida. ¿Puede aplicar músicos a esta iniciativa? Puede aplicar cualquier persona, sea cual sea la disciplina, sea cual sea el interés, porque ni siquiera tiene que haber una disciplina, lo que decía al principio. Puede haber un interés, puede ser yo soy, no sé, madre soltera, pero me interesa la física cuántica o lo que sea. O ahora también tenemos un grupo maravilloso porque hubo otros grupos que se crearon a partir del paro actual en Colombia. Y entonces hay un grupo de tejido como colaborativo, etcétera. Hay 1000 ramas de conocimientos, 1000 disciplinas diferentes, 1000 formas de entrar a Suratómica y de aprender y de co-crear con nosotras. ¿Qué consejo le darías? Y esta es una pregunta que termina siempre mis entrevistas, ¿qué consejo le darías a los artistas que están empezando y que se van a adentrar a este complejo mundo de la indisciplinariedad, ahora como lo llamamos? Ser como lo más abierto y abierta que puedan para los conocimientos, no tratar de no encasillar nada y de cuestionarlo todo. Para los y las artistas plásticas, cuestionen la historia del arte, dónde empieza realmente la historia del arte y por qué la ciencia y el arte, porque pensamos que son dos disciplinas diferentes, porque pensamos que el cantante no es el mismo sanador, etcétera. Cuestionarlo todo y no encajonar el conocimiento, sino abrirlo. Ese es mi consejo. Te tengo una pregunta aquí adicional rápidamente frente a este consejo que acabas de dar, y es, hay un dicho que dice que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces también está como ese tema de yo sé de todo, pero no sé nada, pero sé de todo, pero no sé nada. Y esto es un miedo que tienen muchas personas, incluso lo veo en las decisiones de carrera, que es como, ¿por qué van a coger electivas de cosas distintas si no les va a aportar esa electiva a su carrera principal? ¿Cómo navegas tú ese diálogo con saber de muchas cosas y no centrarse en una sola o ese tema? ¿Cómo funciona en tu caso? Pues yo creo que soy lo opuesto a ese pensamiento. Siento que uno... Estoy de acuerdo, por ejemplo, en que uno no se puede llenar de trabajo porque uno necesita como espacio también para respirar y para decir, hey, bueno, me quiero concentrar en este trabajo, pero no pienso lo mismo con respecto a conocimiento y a pensamiento.
Creo que si a ti te interesa, no sé, el estudio de la gravedad junto a tu estudio de canto, te aporta siempre, siempre lo que te interesa de verdad te aporta. Entonces, si quieres hacer un estudio de escultura y al mismo tiempo de cocina, siempre te aporta, así parezca que no. Siempre se alimentan, los conocimientos siempre se están alimentando los unos a los otros. Y pues así lo veo yo, así también he trabajado yo toda mi vida artística y me alegra de haberlo hecho así. No encasillarme en un espacio cerrado, como en un material, por ejemplo. Ahora llevo, no sé, 3 o 4 años trabajando con el carbono como material, pero como te decía al principio, el carbono puede ser 2 millones de cosas diferentes. Entonces es como centrarse en lo que te interesa, pero dejar que todo lo alimente, porque todo es un alimento. Bueno, pues muchísimas gracias Daniela Abril por estar aquí en Iniciativa Creativa. Ojalá tanto músicos como artistas plásticos, como actores, actrices, etcétera, personas que nos dedicamos a la rama artística, pues se enriquezcan con esta charla y sobre todo que tomen acción, es lo más importante, ya sea uniéndose a Suratómica o empezando una iniciativa creativa que produzca resultados. Muchas gracias a ti y por la invitación y por el interés en lo que hago y por tus preguntas que me hacen también pensar muchas cosas a mí. Siempre es retroactivo cuando uno responde preguntas de otras personas, así que muchísimas gracias. Y bueno, pues mi contacto siempre, o sea, siempre estoy abierta para ser contactada si hay algunas preguntas más, y Suratómica está para todos y todas. ¿Dónde podemos conseguirte, las personas que quieran saber sobre ti o sobre Suratómica, por dónde pueden meterse? Pues la página de Suratómica es suratómica.com y mi página web personal es danielaurilestrada.com.